Toque de queda con Mingo. Continuamos y privilegiando el tiempo de Antonio, que está aquí con nosotros, le dejábamos una inquietud con puntos suspensivos para conocer si esta gente pueda lograr vender, mercadear el chavismo como una ideología, como una doctrina, como una filosofía. Esto lo quiero vincular con las palabras recientes del señor Padrino López, que ustedes lo escucharon o probablemente lo hayan leído luego en las redes sociales, en los medios en general, que la Fuerza Armada es chavista, pero es que además decía que la Fuerza Armada es amante de la paz y decía que esta Fuerza Armada es chavista, que Chávez no es un partido político, no es una intelequia, que Chávez es una doctrina militar, política y económica. ¿A dónde apunta esto? Bueno, mira, en primer lugar, que la Fuerza Armada sea una fuerza de paz ha sido cruelmente desmentido a partir del 12 de febrero, por no hablar del pasado. Tiene a su haber 45 jóvenes asesinados. Y por cierto, 3 miembros, o 2 miembros, creo que fueron 3, de la Guardia Nacional, de esas Fuerzas Armadas, que asesinaron a mansalva con disparos de perdigones al rostro. Valencia, estás hablando del en caso. Valencia, de una maravillosa muchacha que estaba asomada en su puerta viendo lo que sucedía. Su mamá acaba de decir que ella no cree en la Acaban justicia. de ser sobreseídos. Sí, insólito pues. Que asesinaron a mansalva, mientras Simonovic, que cumplió con la exclusiva responsabilidad de resguardar una marcha de 1 millón de pacíficos venezolanos en el 2002, sigue preso. O sea, primero, López Padrino, usted miente. Y segundo, miente usted como miente la Fiscal General de la República y como miente, por supuesto, el aparataje chavista, que toda esa propaganda que efectivamente ejecutan la llevan sobre los hombros de chequeras. En España, el señor asesor Iglesias del gobierno venezolano, que tiene su propio proyecto Palacio Chavista, ha sido recompensado con 3,7 millones de euros. Y yo te quiero decir lo siguiente, y se lo digo por supuesto a los chavistas de buena fe. Imagínense ustedes, queridos compañeros chavistas, que la primera revolución, el epítome de las revoluciones socialistas de Lenin, hubiera tenido a los pocos años a un Trotsky multimillonario que tuviese más de 2.000 millones de dólares en su cuenta bancaria. Imagínense que en lugar de haberse atacado a Kamenev, a Zinoviev y a toda la vieja guardia, todos ellos hubieran tenido bancos, atuneras, etcétera, etcétera, etcétera. Comparen esa situación de una auténtica revolución que conmovió el mundo en 10 días, como escribiera John Reed, que se convirtió en el acontecimiento más impactante de la historia de la humanidad después de la Revolución Francesa. Comparen esa revolución que no tuvo multimillonarios que compraran y vendieran medios, que tuvieran bancos, que tuvieran cuentas bancarias espectaculares en Francia o en Alemania o en Inglaterra. Comparen esa revolución con esta revolución. ¿Pero qué le deparas tú a esta revolución chavista? ¿Qué tiene petróleo? Bueno, escúchame, es una... Yo reconozco el término revolución en el más amplio de los sentidos. Es decir, un proceso sociopolítico que revolcó la realidad nacional, que la zamarreó, que la sacudió y que hizo caída y mesa limpia con el sistema democrático hasta entonces existentes. En ese sentido es una revolución, como fueron revoluciones, las más de 100 revoluciones del siglo XIX.
según la contabiliza, destructora, pues, ¿no? Según la contabiliza Salcedo Bastardo. Exacto, son conmociones devastadoras, destructoras, destructoras. y como muy bien decía, por cierto, Cecilio Acosta, y como muy bien dijo Luis Lebel de Goda en 1898, las revoluciones solo han traído desgracias, han traído corrupción y han traído la pérdida de moralidad de ingentes mayorías venezolanas. En ese sentido es una revolución. Ahora, si hablamos de Marx, de Engels, Eso es otra cosa. de Lenin, pero estas que estás mencionando dejan a su paso un gran vacío en lo político y en lo mismo, no sé si coincides conmigo, en lo ideológico. Por eso quiero saber si tú le das, si tiene futuro el chavismo como ideología. Ninguno. Absolutamente ninguno, ni como ideología ni como realidad política. Fue vigente mientras un caudillo clásico de nuestra historia, como Hugo Chávez, manejó a las masas, las sedujo y las manipuló a su antojo con un respaldo financiero brutal que hizo que, por supuesto, los argentinos que recibieron un regalo de 5.000 millones de dólares para resolver sus problemas, amaran a Hugo Chávez. Por cierto, se reactualiza la corruptela argentino-venezolana con los negociados del arroz. Una vez más, claro. Y una vez de muchísimas veces. Que le regala a Evo Morales, que le regala a Lula da Silva, que le entrega... Nicaragua. Eso no es ideología, eso es negociado, eso es corrupción. Y al precio de esa corrupción, que no tuvo Salvador Allende, por cierto... Pero propagandísticamente se le equipara con Simón Bolívar, Antonio. Bueno, escúchame una cosa, es que Simón Bolívar ha terminado siendo esa especie de picapedrero que no sé de dónde salió, recreado, reciclado por el chavismo y algunos médicos patólogos. Bolívar es una ficción y ya Chávez es una ficción. Y el chavismo no sería más que un pasado abominable si tuviera una oposición enfrente verdaderamente consciente de sus responsabilidades históricas. Porque el chavismo, Maduro, se sustenta hoy en las Fuerzas Armadas del señor López Padrino, digamos, esa Fuerza Armada, por cierto, de la que circuló pasado fin de semana una especie de arbolito de Navidad tapuzado con decoraciones, una especie de chapita Trujillo, pero con menos clase. Sí. Sin esas Fuerzas Armadas, sin Cuba, que dota al régimen del know-how represivo y dictatorial. No, y sin el dinero, porque fíjate que ahorita las mismas bases chavistas están diciendo que el gobierno de calle de Maduro es un show de televisión, que ellos no los ven realmente, que no tienen ningún tipo de efecto, que no es efectista más bien, porque todo se conjuga en hacer un programa de televisión, pues, ¿no? Pero un pésimo programa, por cierto. Pero fíjate, que yo nunca lo he visto. En cambio, vi casi todos a los presidentes. En la próxima parte, Antonio, porque el tiempo vuela, como tú sabes acá, el padre Ugalde le concedió una entrevista a nuestro compañero Roberto Justi, donde hablaba de la transición, hablaba el padre Ugalde que probablemente salga del propio chavismo. Tú le respondiste de alguna manera, porque además el padre Ugalde habla de un cambio de rumbo, pero propiciado por el propio oficialismo. No sé qué piensas tú sobre este particular. En la próxima parte lo podemos hablar con Antonio Sánchez, pero eso será en breve porque vamos a Máster. Toque de queda con Mingo. La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados.